Círculo Negro con Sandra Herrera y Adri Halcón. Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida. Un secuestro en un lugar donde nadie jamás te buscaría, donde no tuvieras escapatoria y donde el horror más absoluto te espera en cada esquina, donde simplemente existir ya fuera tu mayor pesadilla. Bienvenidos al infierno y bienvenidos a nuestro Círculo Negro, una semana más, una película que no va a dejar a nadie indiferente. Desde luego. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Adrián. Como siempre, antes de empezar, nuestras ya bendecidas redes sociales. Pues aquí tenemos nuestras redes sociales que últimamente nos estáis haciendo más caso, así que os lo agradecemos increíblemente. Nos podéis seguir en Twitter como el Círculo_Negro, en Instagram como @negrocírculo, en YouTube ya lo saben como Círculo Negro y en iVoox como el Círculo Negro. Todo mucho círculo y mucho negro. Todo. Y ya decimos que en este círculo entran todos, que no se paga entrada, así que todos son bienvenidos. Y sin más dilación empezamos porque tenemos mucho que contar. Eso es, Adrián, y una vez más, el cine nos asombra, con esta película de 1975, en la que el horror más absoluto te atrapa desde el primer momento. No es una película para todos los públicos, ni para todos los estómagos, eso está claro. Es una película que se te mete por todos los sentidos de una forma tan abrumadora que te será difícil salir de ella. Una película categorizada como una de las más crudas de la historia. Es una película que mucha gente conoce solo de oídas, o por lo menos que han visto alguna escena en concreto y que le ha provocado el más absoluto de los rechazos, Adri. Sí, curioso, como el primer programa hablábamos de Holocausto Caníbal, esta película también ha sido prohibida en muchos países porque la Iglesia decía que era un atentado contra Dios. La verdad que es una película en un estado fascista, es muy sanguinaria y según otros pues decían que eran los desvaríos de un loco comunista. Y también podemos hacer al uso a unas declaraciones de Pasolini en el documental, Pasolini el director, que decía algo así como que el sadomasoquismo forma parte del hombre, que existía en la época del Sade y hoy, pero esto no es lo que me interesa, me importa el sentido real del sexo en mi película, que es una metáfora de la relación entre el poder y la sumisión. Todo el razonamiento de Sade, el sadomasoquismo de Sade, tiene una función muy específica y clara, la de representar lo que el poder hace del cuerpo humano, el desprecio al cuerpo humano, la anulación de la personalidad del otro. Duras declaraciones de nuestro director. Y puede que en su forma más exagerada pues pueda tener algo de razón, ¿no? Porque esta película da para eso y da para mucho más. Para entender un poquito el marco histórico de esta película, de esta tremenda película, podemos situarnos. Está en la República de Salo entre 1943 y el 45. Decir que fue un estado creado por Mussolini y tras su destitución y el cambio por Pietro Badoglio en el norte de Italia. Es el último bastión fascista antes del avance de la resistencia y de los aliados en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pero que realmente
quien movía los hilos de este gobierno era ya ese Hitler que todos conocemos. Y este será el marco histórico en el que Pier Paolo Pasolini, el director, desarrollaría la última película antes de que lo asesinaran misteriosamente, y que estaba basada también en el Marqués de Sade. Sí, porque antes de meternos en todo esto, la verdad es que la historia de la muerte de Pasolini es bastante curiosa. Deberíamos conocer que todavía su muerte sigue siendo un misterio, y lo que muchos creen es que, bueno, pues este hombre era un homosexual, que su homosexualidad era abierta, y hizo que muchos sectores lo rechazaran, aparte de que era ateo, machista y atacaba a la Iglesia Católica cada vez que podía. Aún así, habiendo filmado la película El Evangelio según San Mateo, que es una película que es fiel a la Biblia y a las Escrituras. Pero bueno, este hombre fue pintor, poeta, ensayista, activista político, pero lo que más le gustaba era el cine, lo demostró en diversas ocasiones. Y la noche del 1 de diciembre de 1975, este hombre recogió en su coche a un chico llamado Pelosi, un joven de 17 años que normalmente se dedicaba a la prostitución. Juntos se fueron a un solar cercano, a la playa de Ostia, donde el director acabaría perdiendo la vida. Adri. Sí, y allí, al día siguiente, encontraron su cuerpo totalmente destrozado. Además de golpes que le habían propinado, también le habían atropellado con su propio coche. El acompañante, Pelosi, fue detenido y condenado en solitario por el asesinato, pero en Italia fue creciendo poco a poco la teoría de un crimen político, en el que el condenado pues decían que era un cabeza de turco. Y la clave del asesinato, según algunos, podría estar en el libro que estaba preparando, que es llamado Petróleo, en el que se investigaba la oscura muerte en un accidente aéreo de Enrico Mattei, que era el presidente de la empresa estatal italiana de hidrocarburos. 40 años después, el misterio sigue sin resolverse. Y decir pues que aquí comienza lo que sería el argumento más cruel, más escatológico y perverso que yo, por lo menos, no sé tú, Sandra, pero yo no he visto cosa de la manera. Estoy totalmente de acuerdo, vaya, con esa afirmación. Sí, porque antes de para toda la gente que escucha este programa, si quieren ver la película, tienen que saber a qué se enfrentan, porque no es una película cualquiera, ni mucho menos. Para mí bastante más dura que Holocausto Caníbal. Sí, desde luego, para mí también. O sea, además es una película que voy a ver una vez en la vida. Bueno, que la he visto una vez en la vida y que no voy a volver a ver, vaya. No, sería muy... Yo tampoco, no lo podría. Y bueno, pues todo comienza... ¿El qué? Perdón, Adrián, te he cortado. No, quería decir que eso o dejar de comer ya. Sí, desde luego. Y pues nada, como decía, todo comienza en el escenario de una enorme mansión. La mansión es gigante y ahí conoceremos a los 4 personajes importantes de la película. A ver, es un poco complicado, así que vamos a ir despacito y para que todo se entienda bien. Estos 4 personajes importantes se hacen llamar el presidente, el duque, el obispo y el magistrado. Estos 4 personajes representan los 4 poderes, diabólicos todos ellos, los retratos humanos más repulsivos jamás vistos en una pantalla, y ellos serán los jueces y verdugos absolutos de toda vida que pase por sus manos. Sí, la película tiene 4 círculos infernales, quiere decir que se divide en 4 partes, y la verdad es que en todas ellas se pueden sacar cosas bastante diabólicas. 4 círculos concentrados básicos en los 9 círculos en los que se divide el Averno en la Divina Comedia de Dante. En el Antinferno, que es el primer círculo en el que se divide la película, vamos a asistir al secuestro de estos 18 jóvenes que se van a convertir en las víctimas de todo esto. En el extracto del principio comentaba un poquito ese primer discurso que se le da a esas víctimas, que son adolescentes, sometidos a todas las barbaries que a esta gente se le va a ocurrir. Entonces son chicos y chicas que se van a reunir en un vestíbulo, van a escuchar por parte de los señores un manifiesto, un reglamento, una especie de constitución o de leyes
y básicamente les van a despojar de toda identidad psicológica como individuos. Van a pasar de ser personas a ser objetos que tendrán que obedecer absolutamente a todo lo que se les pida, y si no, pues van a morir. Sí, ese es básicamente el primer círculo. La verdad es que ya, empezando por ahí, a mí ya me impresiona la película. O sea, solo con eso ya se te queda el cuerpo fatal. Luego entraríamos en el segundo círculo, que es el llamado círculo de las pasiones, y este se basa básicamente en el sadismo y en la utilización del sexo como entretenimiento de los señores y la tortura de los jóvenes. Aquí estos son obligados, los chicos son obligados a escuchar unas narraciones súper perturbadoras sexuales de las damas que acompañan a los señores, que son unas prostitutas que acompañan a estos cuatro hombres, y el shock y la locura comienza a hacer mella en los pobres muchachos de manera bastante cruel. Las víctimas aparecen desnudas, son obligadas a masturbar a estos señores a su antojo. A una de las víctimas, hija además de uno de los 4 hombres poderosos de los que hablábamos antes, se le da de comer un pan lleno de clavos. A otra de las víctimas se le azota con un látigo, es decir, escenas atroces. Total. Y en este círculo que decías, pues hay unas escenas que son sobre todo sexuales, ¿no? El llevarlo todo a un sexo, la verdad que un sexo muy vejatorio y todo eso, ¿no? Luego hay otro círculo que es bastante, ya que entramos en lo escatológico, que se llama el círculo de la mierda, que en su descenso a los infiernos de las mentes perturbadas de estos señores, y aprovechando ya una de las narraciones de las prostitutas, acuerdan la escabrosa idea de que cada joven aguante sin hacer sus necesidades durante un día entero, y después aguarde sus excrementos para hacer con ellos un macabro banquete. A través de la copografía pretenden conseguir una especie de revelación, una catarsis de esos placeres mundanos que van buscando los señores. Y la violencia hacia lo sumiso pues va aumentando de una manera enfermiza. Les humillan haciéndoles caminar a 4 patas, con correas, como si fueran perros sarnosos. Y además se realiza un concurso de los mejores culos, donde el ganador supuestamente moriría en el acto. Y al ganador se le asusta con una pistola descargada. Y al final, este círculo anuncia los horrores del siguiente segmento. Hablábamos del círculo de las pasiones como un poquito más sexual. Este ya es la absoluta vejación. O sea, no se puede humillar a nadie más de esa forma. En mi opinión este es bastante duro, bastante. Sí, yo vi a una chica también a comer. Sí, es que uno de los señores planta un pino en medio del salón y le obligan a una de las chicas a comerlo, y es que, perdón por el lenguaje, pero es algo tremendo. Luego tenemos, ya sería el cuarto y último de los círculos, que este ya se basa en la tortura más extrema, teñida con la traición entre los sumisos. Ya aquí la cosa se complica. Se celebra incluso una boda gay entre algunos soldados y 3 de los 4 señores, y es oficiada por el obispo. Un soldado seduce a este último, al obispo, y tienen sexo. Después el obispo se va a inspeccionar a las víctimas a sus dormitorios, donde cada uno traiciona a otra para intentar salvarse de los castigos más duros. Se descubre un romance lésbico, una fotografía escondida, un amorío entre un colaborador y la sirvienta, por lo que ambos son asesinados a tiros. O sea, después las víctimas que decidieron no colaborar con sus agresores y las hijas de los mismos son torturadas de varias espantosas maneras antes de ser asesinadas. O sea, violados, desollados, marcados, acaban penes y pezones quemados, lenguas y ojos estirpados. O sea, es una verdadera masacre. Ahorrando a la gente que nos escuche poder ver esta película, porque ya la hemos visto por ellos y se la podemos comentar, porque tampoco creo que se pierdan, sobre todo a la gente más sensible. O sea, ya la gente que lo quiera ver, pues allá ellos, ¿no? Pero si no lo quieren ver, se pueden hacer una idea de todo lo que pasa con lo que les estamos contando, pero la verdad que ni siquiera las palabras hacen mella a lo que es esta película, ¿eh? No, desde luego. La última escena ya retrata
la indiferencia, la falta de empatía, la insensibilización a la violencia, el conformismo de las masas. Dos colaboradores de estos señores acaban de presenciar y participar toda esta masacre y parece que están como aburridos y se ponen a bailar un vals juntos. O sea, esa es la última escena de la película. Ya con eso es que es tremenda. Caos absoluto, catástrofe. Comentábamos en redes sociales esta semana antes de grabar este programa que habían opinado de esta película y la verdad que casi todo el mundo no la había visto, ni siquiera la conocía. Sí, había poquita gente. Pero sí que tenemos algunos comentarios que queríamos destacar acerca de esta película. Sí, uno de ellos viene de Oscarel 10, que opina que esta película es un retrato de las élites y tiene toda la razón. O sea, es un retrato del poder de esa época. Sí, no se puede decir más en menos palabras porque al final es eso, ¿no? Hablabas de un obispo, hablabas de un marqués, hablabas de ciertos tipos que hacen con la sociedad o con la gente lo que ellos quieren y no de una forma tan escatológica o tan vejatoria, pero sí que podría llevarse al extremo de lo que es una sociedad. Efectivamente. Luego también tenemos otra respuesta de Hamilton González.7 que nos ha dejado un comentario un poco escaso y nos ha escrito muy buena. Es que es muy buena. Estamos de acuerdo con Hamilton, lo único que la próxima vez intenta, bueno, pues expresar un poco mejor tu opinión. Bueno, pero le ha gustado y lo ha dejado claro y queremos agradeceros toda la participación que tengáis en nuestras redes sociales. Estamos siempre pendientes y ante todas las dudas o todos los comentarios que nos queráis hacer, pues siempre vamos a estar aquí. Todos son bien recibidos. Muchas gracias, Hamilton y Oscar. Ahí. Y queremos más comentarios, que aquí entramos todos, ya lo decíamos antes. Y después de la autopsia a esta película, es verdad que, como siempre, este tipo de cosas no solo ocurren en las películas, que no conocemos a ciencia cierta si hay casos tan extremos que ocurrieron en la realidad, aunque, como siempre decimos en el programa, la realidad supera la ficción y es verdad. A pesar de esto, vamos a hablar de unos secuestros reales, que son también aterradores, y no solo por la crueldad de sus actos, sino por la veracidad atronadora. Vamos a comenzar en esta andadura, la vamos a comenzar en Cleveland, y no sé si muchos lo van a conocer o no, pero vamos a hablar del monstruo de Cleveland. Es una historia realmente aterradora. Sus protagonistas, Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight, fueron víctimas durante una década, durante 10 años, de Ariel Castro, mejor conocido como el monstruo de Cleveland, un puertorriqueño que vivía en Ohio, Estados Unidos. A las 3 víctimas las convenció con una falsa promesa de ir en un viaje en coche, de llevarlas hacia su lugar de destino. Y durante 10 años Castro mantuvo a las chicas en condiciones totalmente infrahumanas, apenas les dio de comer ni de beber, no podían salir del sótano donde las mantenían cerradas, las retuvo encadenadas y atadas con correas y bozales, cometió centenares de violaciones, las provocó a abortos a base de patadas para evitar que quedaran embarazadas. Y además es muy curioso, ninguna de las chicas compartía la misma estancia, estaban todas en habitaciones separadas y cada una se encontraba engrilletada y amordazada para evitar su huida. Estaban presas en sus calabozos, atadas con cadenas, era como una sala de tortura sexual en la que este tipo hacía realidad sus más enfermas fantasías, explicó uno de los agentes del caso. Y es que, como veis, la realidad supera a la ficción, al menos en algunos de los casos, porque esta historia no tiene nada que envidiar a la película de la que comentábamos. Decir que a veces Castro se dejaba una puerta abierta en modo de trampa para que estas chicas se ilusionasen y terminasen corriendo para buscar una salida. Y mientras tanto, él las observaba, jugaba con ellas y les daba el alto, y al final pues las castigaba provocando toda clase de torturas físicas y de sexuales. Decían, jugaba a dejarnos escapar y para luego violarnos. Esto lo decía Michelle en una entrevista.
porque para él éramos sus esclavas sexuales. Y el confinamiento llegó a ser tan extremo que es como si fuesen prisioneros de guerra. Tenían las escaras por permanecer en posiciones fijas durante largos periodos de tiempo, y aseguraron los expertos a las víctimas que todo esto pues dejaría secuelas. Y la verdad que decían también que parecían sacadas de un campo de concentración. Claro, porque además, aparte de la violencia que estábamos comentando, Castro empleaba la comida como otra forma de tortura. O sea, le daba comida a una de ellas y a las otras dos les obligaba a mirar en plan de forma de tortura, porque llevaban tanto tiempo sin comer que solamente contemplar esa situación ya era horrible. Los investigadores comentaban todo esto y decían que esa es la razón por la que únicamente se difundieron fotografías de Berry, porque la desnutrición que presentaban era espeluznante. La historia es de las historias más macabras que te puedes echar a la cara. O sea, qué castigo se merecería una persona que hace esto a tres personas, ¿no? Porque cuando no todo acaba aquí, cuando el secuestrador salía de casa para hacer algunas gestiones, también se convertía todo ello en un calvario. Si ya lo era, pues más. Antes de marcharse les tapaba completamente la boca y los ojos con cinta aislante, dejando tan solo orificios nasales libres para que pudiesen respirar, nada más. Decía Michelle, nos ataba con tanta fuerza que nos cortaba la circulación. Y Amanda también decía en uno de los comentarios, cuanto más llorábamos y le mostrábamos nuestro dolor y nuestra tristeza, era como si eso le diese más energía, así que tuvimos que aprender a no llorar, a no mostrarle dolor, a no mostrarle rabia. Pone los pelos de punta porque esto es totalmente real. La película era una película, esto es real. Sí, esto es horrible. La joven además recordó que durante su primera semana secuestrada, Castro le preguntó si necesitaba alguna cosa. Ella le dijo que sí, que un cuaderno para dibujar y una libreta. Y a partir de ahí, este hombre se inventó un código de X para contabilizar las veces que el raptor la violaba al día, a veces hasta 5. Decía ella, sabía que eventualmente sería liberada. Quería que mi familia supiera por lo que pasó. Lo horrible que fue, y quería que Castro rindiera cuentas por ello. Decir que también Amanda se quedó embarazada de una niña y fruto de esas violaciones, y que cuando este monstruo se dio cuenta que no tuvo piedad ninguna, ni siquiera durante el nacimiento de Jocelyn, decía, comencé a tener dolores en el parto durante todo el día, pero no sabía qué era. Que tuve que ir al baño y escuché que algo se rompió, pero no sabía el qué. Y él dijo, creo que has roto aguas. Así que me llevó arriba a mi habitación y me trajo una piscina infantil de plástico. Y tuve que estar allí hasta que di a luz, porque no quería que ensuciase la cama. Son relatos bastante estremecedores. Madre mía. Sí, además Michelle, la otra chica, le hizo de comadrona. Y decía, cuando estaba asistiendo a Amanda, observé cómo estaba de color azul, no respiraba. La cogí entre mis brazos y la reanimé durante 5 minutos. Castro me advirtió que si el bebé moría, me mataría. Vaya situación más límite. Para sobrellevar la situación con una niña en el sótano, Amanda creó una vida imaginaria dentro del habitáculo. Ya no solo una víctima, sino que es una madre. Entonces decía que caminaba a la escuela y trataba de hacerlo muy real, y finalmente parecía que llegaba a la escuela, la dejaba y le decía te quiero, que tengas un buen día, y entonces se convirtió en la profesora. Lo decía así como en tono de broma. Y decir que Michelle, que fue una de las peor paradas en cuanto a todas las agresiones y palizas, sufrió 5 abortos provocadas simplemente por patadas. Decía que saltaba una y otra vez con los 2 pies juntos sobre su barriga en la cama, y la verdad que incluso en el relato decía Michelle que no saldría de allí, que iba a morir. Increíble lo de este monstruo, ¿eh? Sí, es que era un depredador sexual brutal que utilizaba
a las familias para mermar la moral de las confinadas. Las decía: te odio, nadie te quiere y por eso puedo abusar de ti, a nadie le importas. Se lo repetía una y otra vez. Y aunque Gina de Jesús fue la única que no sufrió un aborto alguno, pero también fue violada, fue maltratada en multitud de ocasiones. Los golpes, fíjate, la desfiguraron de tal forma la cara que los agentes que la liberaron ni siquiera lograron reconocerla. Las fotos que su familia distribuyó tras su desaparición no tenían absolutamente nada que ver con la chica que acababan de encontrar. Y como todo calvario tiene un fin, afortunadamente, el 6 de mayo de 2013 las jóvenes encontraron el modo de pedir ayuda. Intentaron abrir esa puerta verde y que había un candado, pero había un hueco justo por el que les cabía el brazo, y lo empezaron a agitar y gritaban: que alguien me ayude, por favor, que alguien me ayude. Y fue entonces cuando un vecino, Charles Ramsey, se acercó y llamó a la policía, y la joven dijo que la habían secuestrado y que llevaba 10 años desaparecida. Nada más colgar, uno de los agentes que llevaban el caso de las 3 desaparecidas soltó un las encontramos, y Amanda solo pudo recordar que cuando salía a la calle solo quería besar a Dios y dar gracias por salir a ese agujero. Hubo una sentencia y el secuestrador decir que fue condenado a más de 1000 años de prisión y que se suicidó ahorcándose con una sábana en septiembre, un mes después, en su celda. Parece que no había soportado estar encerrado ni siquiera un mes después de lo que había hecho durante más de 10 años. Una historia atronadora. Tengo la carne de gallina, Adri. Sí, La carne de gallina. Es un programa un tanto duro, la verdad que es de los más duros que hemos hecho. Sí. Y ni qué decir tiene que este secuestro en Cleveland dejó a toda Estados Unidos y probablemente a todo el mundo bastante en shock. Nosotros en España tenemos un caso bastante conocido, ya ha pasado mucho tiempo, pero no es un secuestro, o no se sabe si lo es, ahí está su truco, pero nos pilló en España, nos pilló muy cerca de Madrid. Yo no sé si ustedes conocen el niño de Somosierra. El llamado Juan Pedro Martínez, un niño de 10 años, y pues aquel 24 de junio de 1986 estaba bastante contento porque por fin sus padres, Andrés Martínez y Carmen Gómez... Es un nombre muy raro, es un nombre muy raro. No sé en qué estaría pensando. Los llevaban a este chico de veraneo a conocer el norte de España y a ver las vacas de leche, que es algo que le hacía muchísima ilusión. Y bueno, la familia pues se subió aquella tarde a las 7, al camión cisterna de Andrés, que transportaba 25.000 litros de ácido sulfúrico, con un 100% de pureza, y lo transportaba desde su domicilio en Murcia hasta Bilbao. Una auténtica bomba llevaban ahí dentro del camión, pero a las 6 de la madrugada del día 25 de junio el camión perdió el control y se salió de la Nacional 1 a la altura del kilómetro 94, bajando del puerto de Somosierra a unos 120 o 140 kilómetros por hora se estima, y ni que decir tiene que el límite estaba en solo 90, para un camión pues más todavía. Claro. En el accidente resultaron implicados otros 4 camiones más que chocaron contra ellos, y hasta ahí pues ningún problema porque era un accidente. Vale, pues era un accidente, no había mayor problema, pero la Guardia Civil llegó al lugar y encontró los cuerpos de estos 2 adultos sin vida, porque el camión en cuesta abajo a esa velocidad pues había resultado un amasijo de hierros. Y hicieron una investigación, pasaron unas horas y llamaron a la familia de esta familia, y hablaron con la abuela María, que era la madre de Carmen Gómez, y entre lágrimas dijo que sí, que su hija y su yerno habían fallecido, pero que era de su nieto, que dónde estaba. Y los agentes de tráfico no sabían de qué estaba hablando, y ya asombrados entendieron entonces el hallazgo de ropa y de cintas de música infantil en la cabina,
pero la verdad que no tenían respuesta ante esa pregunta, no sabían qué había pasado con el niño. La teoría era bastante complicada en ese momento, ¿verdad? Claro, porque en un principio era solamente el padre y la madre, no se sabía nada del niño. Y bueno, durante las primeras horas, los guardias civiles de la agrupación de Buitrago y miembros de protección civil pues se encargaron de buscar al menor entre los restos del camión, pero tardaron aproximadamente unas 30 horas en comprobar que el cadáver no estaba y rastrearon la zona montañosa con perros especializados incluso y no tuvieron ningún tipo de resultado. Luego varios testigos, entre ellos los conductores de los otros camiones, aseguraron que los primeros en llegar al accidente fueron los pasajeros de un vehículo blanco, un matrimonio francés y una señora mayor, eran los que iban en el vehículo, que poco después se alejaron del lugar rápidamente sin despedirse absolutamente de nadie. Y bueno, pues desde entonces las fotos de Juan Pedro, de nuestro niño perdido, inundaban los periódicos y los telediarios españoles. Sí. Lo más curioso de todo esto es que había muchas teorías y muchas hipótesis. Tiempo después, aproximadamente un año, la Guardia Civil encontró dentro de esa cisterna una lona blanca que contenía droga. Decir que el alijo estaba situado en un departamento secreto que estaba rodeado de ácido, tanto por arriba como por abajo, y el propietario de la cuba no se creía que Andrés tuviese esa relación con cualquier tipo de drogas o de contrabando, y que se piensa que pudieron quitarle al crío con amenazas para obligarle a hacer algo que él no quería, que quizá lo forzaron a transportar la carga secuestrando al niño hasta que la mercancía llegase a Bilbao. Pero hay muchas teorías, pero solo hay una que caló más en la gente y todavía se piensa. Sí, bueno, en verdad teníamos tres teorías. Una de ellas es que el ácido sulfúrico había podido diluir el cadáver, pero claro, es que en tan poco espacio de tiempo la cosa era muy complicada. Luego, por otro lado, teníamos que antes de este accidente se conoce que la familia para desayunar en un bar de carretera, y la hipótesis que se contempla es que alguien raptó al niño en ese bar y los padres salieron corriendo en su búsqueda hasta tener el accidente que resultó mortal para los padres, lo que explicaría el por qué iban tan deprisa en la carretera, pero nadie sabe qué pasó en aquella carretera todavía. Más después de 30 años, todo sigue siendo un misterio. Y es que en esta historia probablemente se junten demasiadas cosas para hacer que algo que ocurrió por un montón de desgraciados acontecimientos, pasó algo y no sabemos y nunca sabremos probablemente qué es lo que pasó. Decir que las desapariciones y el misterio de no saber su final, o el pensar que habrá sido de ese niño o de otros tantos que no han aparecido nunca más, ¿dónde estarán? Quizá hoy en día, o quizá nos estén escuchando y no sepan que son los protagonistas de esta historia. Nosotros cerramos este círculo negro por esta semana, pero que no nos vamos, que estamos en nuestras redes sociales, que estamos pendientes de más temas y que os seguiremos preguntando y seguiremos interlocutando con vosotros hasta el siguiente programa, que será pronto, ¿verdad? Efectivamente, traemos además muchas sorpresas. Y bueno, antes de irnos me gustaría decir, hay muchísimos más casos de secuestro, muchísimos más casos de desapariciones. Si os interesa, hacernos saber en nuestras redes sociales si queréis que hagamos un podcast dedicado a todo eso, porque la verdad que hay casos que asombrarían al menos asombrado de la Tierra. Y seguro que el menos asombrado también diría, no es para tanto. Un beso, chicos. Un beso, chao.